Conmemorar mañana un nuevo aniversario de nuestra independencia. Y hace un ratito, en Mediodía Informativo en CNN Radio, le planteaba a Eduardo Carelli, bienvenido Eduardo, gracias por aceptar la invitación. No, por favor, el placer es mío. La idea de salir del entrañable y muy querido Capeluz de cuarto grado, de cómo nos enseñaba la historia, para dar un saltito y poner en contexto qué tipo de Argentina era la de 1816 y por qué se llega ese 9 de julio, y en función de qué necesidades políticas y militares. Sí, una Argentina compleja, como siempre ha sido la historia de Argentina, no hay nada nuevo por descubrir acá. Pero había una necesidad política puntual que estaba marcada por el propio general José de San Martín, que era gobernador intendente de Cuyo en ese momento, que incluía los cabildos de San Juan, Mendoza y San Luis, por llevar adelante una campaña militar que pudiera declarar la independencia y acabar con la amenaza realista en Chile y en Perú. Ahora, ¿cómo llevar adelante una campaña militar cuando nosotros mismos no habíamos declarado la independencia? Éramos un gobierno emancipado en mayo de 1810, con un proceso intermedio que fue la Asamblea del año 13, pero de independencia no se hablaba. De hecho, la bandera no estaba sancionada como enseña nacional. Entonces, la presión de San Martín para que se lleve adelante el proceso de la reunión primero del Congreso de Tucumán y la declaración de la independencia después fue esencial. Fue sin ese gran titiritero que hubo detrás de esto o de este proceso que fue San Martín, la independencia podría no haberse realizado, al menos no en esa fecha. Necesitaba ese instrumento institucional que le diera el marco político necesario a no una justificación, porque no era justificación, pero sino el marco institucional necesario para que la acción militar, no solamente en Argentina, sino en Chile y en Bolivia en Perú, tuviera el éxito que finalmente tuvo. Claro, totalmente, porque lo que él estaba conformando en Cuyo, que era una especie de gran ejército sin explicar cuál era el motivo, porque el motivo se mantuvo secreto hasta último momento, ¿no es cierto? Lo que se le decía a la gente de Cuyo, que era un ejército que iba a defender la región de una potencial amenaza realista, de una potencial invasión realista hacia Cuyo, ¿no? De hecho, en algún momento se detuvo a una partida de realistas que había penetrado por Calingasta, lo cual le brindó una justificación a San Martín para continuar apuntalando y armando este ejército en toda la región. Pero era un ejército de grandes dimensiones para ser puramente defensivo. Para poder llevar adelante el proceso de llevar esa independencia a Chile, se necesitaba claramente que nosotros fuéramos independientes primero. De ahí a que él hizo que jugaran un papel trascendental los diputados cuyanos y cómo de alguna forma concretó la elección de esos diputados cuyanos para que participaran del Congreso de Tucumán y al primero de ellos, que le tocara presidir el Congreso, declararan la independencia. Además porque significaba también una gran erogación en recursos económicos y de esclavos y de gente, el hecho de financiar este ejército. Que no se podía mantener en el largo plazo. Ya habían habido... Es decir, algunos no estaban muy conformes con seguir financiando. Ya habían habido, por eso mismo, ya en agosto de 1815 ya habían habido en Mendoza, con participación de prominentes sanjuaninos, reuniones acerca de cómo se iba a pagar el tema de los esclavos que se estaban en ese momento reclutando para la formación del ejército de los Andes, y había bastante descontento con respecto a ese tema, como también con la presión fiscal fuerte que se estaba ejerciendo en todas las provincias de Cuyo, porque el ejército fue sostenido con el esfuerzo local. La participación sanjuanina no fue menor en cuanto al esfuerzo económico, de hecho hasta diría que fue proporcionalmente más grande que la de Mendoza, proporcionalmente, no en números brutos, sino proporcionalmente más importante la de San Juan incluso. ¿Por qué se da que San Juan, aún a pesar de tener una población tan chica, tiene 2 representantes? Sí. Y cuando lo que se había acordado en términos, pongámosle el nombre, en términos de reglamento, no preveía eso? Claro, en el reglamento de abril de 1815 se había acordado que los diputados del Congreso de Tucumán tenía que ser uno cada 11.500 habitantes o fracción no menor a 7.500. Si contamos la población estimada de San Juan de la época, no dábamos con los números para tener 2 congresales, dos representantes. Entonces, el 13 de junio de 1815 se eligió el primero, el 13 de junio, aprovechando la fundación de San Juan, para que se votara el primero de ellos, que fue Fray Justo Santa María de Oro, y a partir de ese momento San Martín se quedó con la idea de que San Juan tenía que tener un segundo representante al Congreso de Tucumán. Adujo de que había poblaciones no elevadas, no contabilizadas debidamente, y que por lo tanto a San Juan le correspondía un segundo diputado. Y lo hizo elegir de una forma un poco apresurada, prematura,
El 12 de septiembre de 1815, la convocatoria se hizo el día anterior, el 11 de septiembre de 1815, cumpleaños de Domingo Faustino Sarmiento. Entonces se lo elige a Laprida como segundo representante por San Juan. El propio Laprida decía de que su elección no había sido del todo correcta porque él entendía que no habían votado los arrabales, es decir que Calingasta, Valle Fértil, Jáchar y lugares alejados de la propia ciudad de San Juan no habían participado en la votación. Pero San Martín lo que hizo fue someter a la consideración de abogados locales y de abogados de Mendoza si había sido correcta el llamado a la elección y la participación de la población, y todos dijeron que sí. Por lo tanto, Laprida se convirtió, forzadamente, pero se convirtió en definitiva, en el segundo representante de San Juan en el Congreso de Tucumán. Y pivotó la decisión de Laprida en el Congreso de Tucumán el hecho de que él se oponía a que se debatiera una forma de gobierno y no solamente la independencia. Sí, a ver, los primeros que llegaron al Congreso de Tucumán fueron los cuyanos, Fray Justo Santamaría de Oro, con en ese momento Tomás Godoy Cruz. A Oro se lo convocó a Mendoza, fue a Mendoza a recibir instrucciones personales por parte de San Martín, se lo subió a una diligencia y se lo envió en pleno mes de diciembre a participar del Congreso de 1815, a participar del Congreso de Tucumán. Es la época de estival, de lluvias en San Juan, en Cuyo, los caminos estaban en muy malas condiciones y tuvo que la diligencia ser acompañada por un contingente de personas que iban arreglando el camino al paso de la diligencia, podríamos decir. Increíble. Fueron los primeros en llegar a Tucumán, los primeros diputados en llegar a Tucumán, y a los sanjuaninos les va a caber varias participaciones importantes. Laprida fue el primer cuyano que le tocó presidir el Congreso de Tucumán en el mes de julio de 1815, todo el mes de julio lo preside él, y uno de sus primeros actos de gobierno, el 9 de julio, hacer declarar la independencia. Pero pocos días después, cuando se tenía que debatir la forma de gobierno, acá hay otro sanjuanino que tiene, una participación especial, Fray Justo Santamaría de Oro, cuando dijo que él no iba a participar del debate acerca de la forma de gobierno, porque decía, a mí el pueblo me votó para declarar la independencia y no para elegir formas de gobierno. Y se retiró, se fue a Lules, a un monasterio que había a unos 15 kilómetros, a 11 millas, 15 kilómetros del Congreso de Tucumán, y decidió no volver al Congreso de Tucumán. Ahora, Eduardo, ¿cómo jugaba Buenos Aires, la política de Buenos Aires y la relación con San Martín? Sí. ¿San Martín ya era una persona muy popular o todavía Era una no? persona popular. En Buenos Aires había tenido el triunfo resonante, o sea, la noticia del triunfo resonante en la batalla de San Lorenzo, había sido jefe del Ejército del Norte, ahora era gobernador intendente de Cuyo. ¿Podía llegar a pedir ser presidente o nunca le interesó? No le interesó y no era algo que estuviera en el marco de sus planes. De hecho, esto lo podemos deducir a partir de toda la documentación escrita que hay sobre San Martín. Sí habían tensiones dentro del Congreso de Tucumán, e intereses, ¿no? De hecho, se armaron no partidos políticos, pero sí, de acuerdo a cada uno de los temas, se fueron armando sectores, ¿no? Que estaban a favor de una u otra medida. El tema que decíamos recién con Guillermo, el tema de la forma de la elección de la forma de gobierno, de la cual Fray Justo Santamaría de Oro se negó a participar, terminó generando un debate entre la historiografía, entre los historiadores posteriores. Lo siguen debatiendo eso, Lo seguimos debatiendo hasta el día de hoy, acerca de si Fray Justo Santamaría de Oro tenía una posición republicana en cuanto a la forma de gobierno, es decir, si teníamos que ser una república, y que por eso él se negó a participar del debate acerca de una monarquía constitucional, temperada, ¿no? O si bien teníamos que ser una monarquía como lo creían San Martín, como lo creía Belgrano, como lo creían los principales representantes de la época, que entendían que teníamos que ser una monarquía en donde tenía que ser el rey, un inca, un descendiente de la casa de los incas, o bien un príncipe europeo, ¿no? De hecho, se habló en su momento de un infante español, de la solución carlotista, es decir, había distintas posibilidades de solución acerca de quién debía ser ese rey, entre comillas, que debíamos tener en las provincias. Que era el modelo de gobierno de la época, claro, no es que claro. fueran monárquicos. Todo Analizar Europa, esa historia a la época de hoy es una locura. Pero Eran monarquías en pugna, esa pero fuerza monarquía. de la monarquía, de imposición de una monarquía, que insisto, el partido carlotista que muere en mayo de 1810 fue el primer gran intento de instaurar un representante del rey de España, en este caso Carlota Joaquina, a cargo del gobierno de estas tierras, pero la idea de un gobierno monárquico continuó hasta fines de 1816. Por lo tanto, lo que muchos historiadores concuerdan es que la posición firme de Fray Justo de no debatir la forma de gobierno significó la muerte lenta de la idea de una monarquía parlamentaria para nuestro país, ¿no? Y a partir de ese momento va a ir imponiéndose la idea de una república. No fue una cuestión solamente testimonial la presencia, sino tuvo razones políticas. Muy breve,
¿Cuándo nos enteramos en San Juan de lo que había acontecido en el Congreso tucumano? No, la noticia, como era propio de la época, va a llegar bastante después, un mes después. Por ejemplo, en Mendoza están registrados el día 8 de agosto como la fecha en la cual se llega a la noticia y rápidamente se llevaron adelante las celebraciones y la jura de la Declaración de la Independencia que se hizo en Tucumán. Y lo hablábamos, Guillermo, en el programa de radio. El impacto que va a tener para la economía de la región. Porque el Congreso de Tucumán, recordemos que hay un director supremo que es Pueyrredón, y el Congreso de Tucumán comienza a funcionar también como una especie de parlamento, si se quiere, donde se van a aprobar leyes, medidas y demás, ¿no? Y en el marco de esas medidas está la postura firme de Godoy Cruz de defender la industria vitivinícola de Cuyo con ideas mercantilistas, prohibiendo el ingreso de los vinos, de los caldos, de Portugal y de España, ¿no? Entonces comienza con el Congreso de Tucumán, con Godoy Cruz, con los mendocinos y los sanjuaninos, la idea de defender lo que va a ser la gran industria de los sanjuaninos hasta la aparición de la minería. Que al día de hoy se mantiene. Sí, seguro, ¿no? Pero que hasta la aparición con fuerza de la minería, la defensa de la industria vitivinícola comienza como consecuencia del Congreso de Tucumán. Siempre decimos que es muy ilustrativo poder conversar contigo, Eduardo. Un placer. Muchas gracias, feliz día mañana. Un gusto acompañarlos. Volvemos en un ratito.